compañeros. La Barra Mexicana Colegio de Abogados les da la bienvenida a esta sesión transmitida en vivo, hoy 27 de marzo del año 2020, desde las instalaciones de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, guardando las debidas consideraciones de distancia y todas las medidas de prevención. La Barra suspendió actividades presenciales y como consecuencia de ello, por invitaciones de nuestro presidente, el doctor Héctor Herrera Ordóñez, estamos llevando a cabo estas sesiones en concordancia con el sentido social y de solidaridad que la Barra tiene en el contexto nacional. Me acompaña en esta sesión el doctor Porfirio Marquet Guerrero, director de la facultad, director del Seminario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le doy la bienvenida. Su servidor Gilberto Chávez Orozco, coordinador de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta Barra. Hoy platicaremos sobre el coronavirus, su enfermedad, el COVID-19 y sus efectos laborales. El país, en el marco del mundo entero, transita por una situación compleja de orden sanitario, la salud pública, la economía y, por supuesto, las relaciones de trabajo, con fuertes dudas y con fuertes circunstancias que los abogados tenemos que aportar para intentar dilucidar la situación. La situación es la siguiente. Como consecuencia de esta circunstancia, se han difundido diferentes comunicados de las autoridades estableciendo algunas medidas, y lo importante en consecuencia es dilucidar cuál es el alcance de esas medidas en el marco de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece algunas disposiciones que autorizan la suspensión de los efectos de la relación de trabajo en ciertos casos. La suspensión de los efectos de la relación de trabajo significa que el trabajador no tiene obligación de prestar el servicio, el patrón no tiene obligación de pagar el salario, pero la relación laboral subsiste. Dado que se han generado diversas interpretaciones sobre estos documentos y sobre el texto de la ley, es posible que lo que aquí comentemos no necesariamente concuerde con algunas opiniones que hemos leído, también muy calificadas, pero que estimamos que representan la opinión mayoritaria de la abogacía. Quisiera yo preguntarle al doctor Porfirio Marquet si nos pudiera comentar cuáles son los escenarios que prevé la Ley Federal del Trabajo sobre la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo en el marco de la situación que actualmente vive el país. Por favor, doctor. Sí, bueno, antes que nada, pues agradecer en lo que cabe al maestro Gilberto Chávez Orozco la oportunidad que nos da de poder participar en estos programas de difusión jurídica, sobre todo de un problema tan importante como el que estamos atravesando ahora a nivel mundial. Respecto a la pregunta en particular, es un escenario muy complejo. La suspensión de las relaciones de trabajo las regula la Ley Federal del Trabajo en dos capítulos. Uno para los efectos de las relaciones individuales y otro para los efectos de las relaciones colectivas de trabajo. En este caso, habría que analizar, como dice el maestro Gilberto Chávez, varios escenarios. El artículo 42 de la ley, que es el que regula las causas de suspensión individual de las relaciones de trabajo, contempla el tema de las enfermedades en dos fracciones originalmente. La fracción primera, que habla de enfermedad contagiosa, y la fracción segunda, que habla de una enfermedad que incapacite al trabajador para prestar el servicio. En este supuesto, estas dos fracciones únicamente protegen al trabajador enfermo, ya sea el que padezca una enfermedad contagiosa o un padecimiento incapacitante. Como en este caso se pueden dar varias situaciones
respecto de la misma enfermedad, que en algunas situaciones se argumenta la persona puede presentar síntomas graves que lo incapaciten para prestar el servicio, y en otras, como dicen los médicos, puede ser asintomático pero ser portador y consecuentemente factor de contagio. En este supuesto, independientemente de que la fracción primera que habla de la enfermedad contagiosa sí se presta a criterios de interpretación, en este caso concreto me parece que no habría problema, porque ya la Secretaría de Salud ha emitido un acuerdo en el cual expresamente declara que este padecimiento es una enfermedad grave y además es contagiosa. Y entonces, desde ese punto de vista, cualquier persona a la que se le diagnostique el padecimiento, independientemente de que le incapacite o no para prestar el servicio, se convierte en un motivo de suspensión en términos de la fracción primera del 42. Esto significa que todo aquel que sea diagnosticado con el coronavirus o COVID-19 tiene ya una incapacidad que permite que se suspenda la relación de trabajo. Así es. Si está asegurado, el Seguro Social asumirá las consecuencias económicas y médicas de ello. Y si no está asegurado, doctor. Bueno, ese es el tema. Aquí hay varios escenarios que entran en el terreno también de la seguridad social. Si partimos primero del supuesto de la regla general, pensando de buena fe, en la medida en que el trabajador enfermo, portador de este padecimiento, queda suspendido, automáticamente le es aplicable el ramo de enfermedades generales del Seguro Social y tendrá derecho a que el instituto le pague un subsidio. Porque no es una enfermedad riesgo de trabajo, sino es una enfermedad, no profesional. En principio es una enfermedad ordinaria no profesional, aunque de ahí han surgido también discusiones respecto de si en algunos casos se pudiera considerar como un riesgo de trabajo, particularmente si el trabajador adquiere el contagio estando en el ejercicio del trabajo como consecuencia de un compañero portador. Lo cual es difícil de identificar como algo inequívoco. Es un tema polémico. Una vez que el trabajador es diagnosticado, tiene seguro, ¿qué derechos tiene frente al Seguro Social este trabajador diagnosticado? Sí. Bueno, el seguro de enfermedades y maternidad, por lo que toca al ramo de enfermedades generales, determina, como en este supuesto, que al ser el trabajador portador de una enfermedad contagiosa, merecedora de una suspensión temporal de la relación laboral, pienso el Seguro Social debería expedirle el correspondiente certificado de incapacidad, aun cuando materialmente no esté incapacitado físicamente para trabajar, pero sí está en el caso del impedimento, porque además hay una disposición de la autoridad competente que determina que este personaje que está enfermo debe de quedar recluido. Luego entonces, desde el punto de vista del seguro de enfermedades y maternidad y en el ramo de enfermedades, tiene derecho a un subsidio equivalente al 60% del salario base de cotización a partir del cuarto día y durante el tiempo que dictamine el médico tratante, que finalmente puede ser prorrogado mientras subsista la causa hasta por un máximo de 2 años, para no entrar en todas las etapas que maneja la ley del Seguro Social. Claro. Hemos visto en algunos documentos, inclusive de algunas autoridades, que se han difundido en el sentido de que el Seguro Social cubrirá vía subsidios los días del 4 al 14 de estos permisos, licencias que el Seguro Social... Bueno, pensando que el Seguro Social emita a través del médico tratante un certificado de incapacidad por 14 días. Que lo cual inclusive ya se hace vía internet, pero la pregunta va enfocada a este aspecto. En estos documentos que ellos mismos han difundido y algunas otras dependencias, mencionan que los primeros 3 días de esta incapacidad deben ser cubiertos por la empresa, por el patrón, y que del día 4 en adelante deberán ser cubiertos por el Seguro Social. ¿Cuál es la realidad sobre esos primeros 3 días? ¿Debe el patrón pagarlos? ¿Hay fundamento legal para ello o no existe disposición en ese sentido? Bueno, yo creo que
es muy claro en términos de la ley del Seguro Social y además interpretándola conjuntamente con la Ley Federal del Trabajo, que si es una causa de suspensión, el efecto inmediato es que se suspende la obligación de pagar el salario. Desde el punto de vista de la seguridad social, el trabajador a partir del cuarto día tiene derecho a un subsidio, no a un salario, que le paga el Seguro Social y no el patrón. Entonces no hay ninguna disposición legal que obligue al patrón a pagar esos primeros 3 días, a menos que el patrón se haya obligado vía contrato colectivo de trabajo, contrato ley, o que el propio patrón lo asuma a través de un contrato individual de trabajo. De otra manera, yo no le encuentro el fundamento a nivel de la ley. Claro, y así es, doctor, así es. Ahora, esto es respecto de los trabajadores que cuentan con una institución de seguridad social que los protege en este aspecto. Pero hay muchísimos trabajadores en la informalidad que no cuentan con este servicio. Sí. ¿Estima usted que ellos podrían acudir a lo que son las instituciones de salud, de seguridad pública, salud pública, a recibir no solamente la atención médica, sino algún subsidio? Bueno, mire, es que aquí es un tema de seguridad social más que de derecho del trabajo, porque aunque se les conozca o se les haya denominado trabajadores informales, desde el punto de vista del derecho del trabajo, de la Ley Federal del Trabajo, no son trabajadores porque no están siendo sujetos de una relación de trabajo entendida como la prestación de un trabajo personal subordinado para un tercero, que es el patrón. Luego entonces, desde el punto de vista de la seguridad social, son sujetos de aseguramiento los trabajadores. Artículo 12, fracción primera. Los miembros de las sociedades cooperativas, fracción 2 del mismo artículo. Y de otra manera, si no hay una relación de trabajo, estaría la vía de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Pero esto implica que el interesado haya presentado una solicitud de incorporación voluntaria bajo este esquema, que el Seguro Social la haya admitido y que se haya formalizado a través de un convenio. De otra manera, desafortunadamente, la persona que está realizando una actividad informal y que no esté afiliado a la Seguridad Social, porque no es trabajador, porque no está afiliado en el esquema de incorporación voluntaria al régimen obligatorio, en términos del artículo 13, 222 y siguientes de la Ley de Seguro Social, como decía al principio, desafortunadamente, a mi modo de ver, no tendrá derecho a exigir ningún subsidio de la Seguridad Social. Muy bien. Cabe destacar que en los casos en que existan trabajadores que no estén inscritos o registrados ante el Seguro Social, tienen derecho a exigir que se les inscriba al Seguro Social, a que se cubran al Seguro Social las cuotas obreras patronales omitidas durante el tiempo que la relación laboral exista, y consecuentemente a recibir la protección y los beneficios de cualquier trabajador asegurado. O sea, si se es trabajador dependiente de un patrón y este no lo inscribió ante el Seguro Social, se tiene derecho, ya sea acudiendo directamente ante el Seguro Social o en su momento y caso, que no es ahora porque están suspendidas las actividades, a las juntas de conciliación y arbitraje, a exigir la inscripción retroactiva y el pago de todos los derechos y beneficios a que tuviera lugar, incluidos los que el doctor ha mencionado. Ahora bien, doctor, ese es en el marco del tema individual. Y en el marco colectivo, ¿qué nos puede usted comentar respecto de la vigencia de esta situación global y hasta dónde llegan las consecuencias y los posibles efectos en el marco de los diferentes acuerdos que se han emitido, como una primera intervención, a reserva de irla ampliando, por favor? Sí, bueno, es que la regulación de la suspensión colectiva, que está prevista a partir del artículo 427, señala con toda claridad en la fracción número 7, que es causa de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en la empresa, y por eso tiene una dimensión colectiva, la suspensión de labores que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria.
Esta última expresión es muy importante porque, a mi modo de ver, la expresión muy clara, contingencia sanitaria, implicaría que la autoridad competente, en este caso me parece la Secretaría de Salud o el Consejo General, deben emitir claramente esta declaratoria. Y partiendo de la emisión explícita, clara, de esta declaratoria de contingencia sanitaria, entonces es que se materializa la causa de suspensión colectiva a nivel de toda la empresa en términos de lo dispuesto por la última fracción del artículo 427, que por cierto fue incorporada apenas en la reforma que entró en vigor en diciembre de 2012, toda vez que antes de esa fecha esta fracción no existía. Claro, igual que el artículo 42 bis, que también se refiere a la relación individual de trabajo, que también estableció la suspensión de la relación laboral. Pero que la condiciona a la suspensión colectiva. Es correcto. Bien. Ahora, mencionaba usted que no se ha dado esta declaración de contingencia sanitaria o de emergencia sanitaria. Hay opiniones divididas en ese sentido. Es claro que en los hechos estamos ante una emergencia sanitaria. Ya inclusive la Organización Mundial de la Salud así lo ha establecido y la propia Secretaría de Salud lo ha reconocido. El primer comunicado que emitió el día 23 de marzo de este año. Ese conjunto de disposiciones, incluyendo esa y la posterior del día 24 de marzo, publicada también en el Diario Oficial de la Federación, a su parecer, en su conjunto, no pueden constituir, ya en la legalidad y no solo en los hechos, una declaratoria general de emergencia o contingencia sanitaria establecida en la Ley Federal de Trabajo, o bien se requiere sacramentalmente que haya una comunicación que literalmente lo declare en esos términos. ¿A juicio de usted qué opina, doctor? Bueno, es que el término sacramental pues ha sido también utilizado para darle un determinado significado a los requisitos de forma. Pero bueno, sin entrar en ese detalle porque nos sacaría del tema, yo creo que, como dicen muchos de los profesores en las escuelas y facultades de Derecho, la materia jurídica, la claridad, la transparencia, es muy importante. De tal manera que muchas veces se argumenta, si el legislador hubiera querido decir tal cosa, lo hubiera dicho. Y si no lo dijo, pues es porque no lo quiso decir. Es decir, no cabe la posibilidad, por lo menos desde un punto de vista hipotético, de que el legislador se haya equivocado, sino simplemente dijo, lo que establece la ley es lo que quiso decir el legislador. Y si no dijo otra cosa es porque no lo quiso decir. Entonces, si existe legalmente, digamos, acuñado el término contingencia sanitaria, yo no encuentro una razón por la cual, si la autoridad competente tiene la voluntad de declarar una contingencia sanitaria, ¿por qué no lo dice con toda claridad, explícitamente, de tal manera que no quede ninguna duda? De otra manera, pues sí hay acuerdos que establecen que la enfermedad es grave, que es necesario tomar medidas restrictivas, pero no emitir expresamente esa declaratoria. Es cierto, la propia determinación administrativa pretende establecer ciertas restricciones a nivel general, pero a mi modo de ver, los efectos laborales tienen que ser congruentes con lo que establezca la Ley Federal del Trabajo, porque el orden jurídico se tiene que interpretar de manera conjunta, de manera que no haya la posibilidad de entrar en contradicciones, porque este tipo de contradicciones facilitan las interpretaciones discrecionales y pueden ser una posibilidad de decisiones arbitrarias, o por lo menos de decisiones discutibles, que más adelante den materia para demandas contenciosas que van a generar conflictos innecesarios. Para todos los que nos siguen, ¿por qué es importante definir si existe o no ya una declaratoria de contingencia sanitaria? Porque de existir esta, detona situaciones jurídicas, derechos y obligaciones para trabajadores y patrones. De ahí la importancia. Es cierto, como dice el doctor, como
también lo firmé antes, que no hay ninguna disposición, acuerdo, decreto que la declare de manera literal. La cuestión es si del conjunto de disposiciones se puede desprender que ésta existe sin que sea necesaria la frase rígida. Y esto se complica porque lamentablemente los acuerdos que ha emitido la autoridad son confusos, terriblemente confusos y de una interpretación pues bastante compleja. Yo estimo que el gobierno federal no ha querido hacer una declaratoria general de contingencia sanitaria porque esto lo llevaría a hacer la restricción de la circulación, la suspensión colectiva de los trabajos total o parcial, de acuerdo a lo que ellos determinen, y que esto tendría un efecto no solamente en la economía de la nación, sino también en las economías de los trabajadores, de los empresarios, de los pequeños y medianos empresarios, que sería muy difícil de sortear. Y que por ello han evadido entrar directamente al tema y hacerlo, y lo dejan a lo que los operadores interpretemos en ese sentido. Lo cierto es que si la declaratoria existe, se genera la posibilidad de que se ordene la suspensión de las relaciones laborales. Y en esa hipótesis, el patrón está obligado a indemnizar a los trabajadores con un día de salario mínimo general, dependiendo de la zona, hay 2 zonas en el país, por cada día que dure la suspensión, hasta por el máximo de 1 mes. Esto es en el caso de que se decrete una suspensión, pero la declaración puede no contener una suspensión de la relación laboral. Y en esos casos, en términos de lo que establecen los artículos 168 y 175 de la Ley Federal del Trabajo, las mujeres embarazadas, lactantes y los menores de 18 años no tienen la obligación de trabajar y el patrón tiene la obligación de pagarles el 100% de sus salarios. Es decir, si hay declaración de emergencia y no lleva suspensión de labores, la obligación es pagar 100% de sueldos a estos 3 rubros de personas: mujeres embarazadas, lactantes y menores de edad. Pero si hay una declaración general de suspensión de labores, en aquellos lugares donde se suspendan las labores, el patrón tiene obligación de pagarles a todos sus trabajadores cubiertos por esta suspensión, independientemente de que sean embarazadas, lactantes o menores de edad. Tendría que pagarles hasta 1 día de salario mínimo por máximo de 1 mes. Esa es la gran diferencia. Y si no hay una declaratoria de suspensión de labores, entonces las consecuencias son todavía mayores, porque el patrón no puede suspender la relación de trabajo, no puede cerrar la empresa, no puede despedir trabajadores, no hay una causa legal para hacerlo como consecuencia de las circunstancias. Y de eso nos vamos a ocupar más adelante, porque vamos prácticamente ya a la mitad de este programa. Doctor, en este contexto, ¿qué es lo que usted nos podría abundar respecto de las consecuencias de la existencia de esta Declaración General de Contingencia Sanitaria? Pues sí, es que hay varios escenarios, porque desde luego yo creo que el párrafo que genera una mayor polémica o una mayor duda es el inciso A del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas, que fue expedido por el secretario de Salud y publicado en el Diario Oficial el día 24 de marzo de 2020, en donde se dice en la parte conducente que a manera de permiso con goce de sueldo gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso C del presente artículo, haciendo referencia a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar una enfermedad grave o morir por causa de ella, que ciertamente aquí acota este beneficio a un cierto sector más vulnerable de la población trabajadora, pero de cualquier manera, al establecer mediante un acuerdo de tipo administrativo
por más que esté inspirado y basado en el contexto de una situación de emergencia, no ha sido tampoco declarada una situación de emergencia que implique la posibilidad de suspender derechos en términos del artículo 29 constitucional. No hemos llegado, digamos, a ese extremo. Mientras esto no ocurra, como decía hace algunos minutos, el orden jurídico debe de interpretarse en forma integral y congruente, y entonces, a mi modo de ver, sería muy discutible que un acuerdo administrativo, independientemente de, pues que desde otros puntos de vista pudiera ser explicable, no tiene la misma jerarquía que una ley, y si la ley lo regula, en este caso la Ley Federal del Trabajo, de manera explícita en un sentido distinto, como ya les lo señalaba, el pago hasta de un mes de salario mínimo, siempre y cuando exista la declaratoria de contingencia, porque en caso contrario, el patrón tampoco podría ni siquiera permitir que el trabajador sea ausente. Claro, ahora ya lo puede hacer porque existe el acuerdo que permite la ausencia, pero no el fundamento legal para que se le pague el salario íntegro. Siendo una causa de suspensión, pues no estaría obligado, independientemente de que el acuerdo lo diga, porque el acuerdo es, por lo menos, contradictorio con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Claro, y en este sentido, ese primer párrafo del artículo segundo, inciso A, de este polémico y controversial acuerdo del secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de marzo, que establece evitar en los centros de trabajo determinadas personas, y dentro de ellos mayores de 65 años, personas con obesidad, con enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia, afecciones cardíacas, etc. Y establece que se deberá pagar el 100% de su sueldo. A su parecer, el secretario de Salud, con o sin declaración de contingencia sanitaria, tiene facultades para establecer estas disposiciones que impacten en las relaciones laborales y en las obligaciones de los trabajadores, de los patrones y derechos de los trabajadores. Bueno, yo se explica que en el fondo el propósito de esta disposición pues es proteger a los trabajadores y particularmente a los de este segmento de la fuerza de trabajo que es más vulnerable. Sin embargo, bueno, pues estamos en un régimen jurídico en el cual pues hay derechos de los trabajadores, pero también hay prerrogativas patronales. Y las reglas están establecidas en la ley. Independientemente de lo que diga un acuerdo administrativo, la ley tiene una mayor jerarquía. Y entonces, por eso es que comentaba, como el problema tiene cierta complejidad, pudieran los patrones interpretar la Ley Federal del Trabajo, en este caso el artículo 47 y 427 en su fracción primera, que alude como causa de suspensión colectiva a la causa de fuerza mayor. Y entonces pudiera, quizá por analogía o por mayor razón, ante la ausencia explícita, formal, sacramental, de una declaratoria que explícitamente diga que es contingencia sanitaria, pero como consecuencia de una instrucción de una autoridad que dice que tales personas no deben presentarse a laborar en el centro de trabajo por las razones que se dicen en el propio acuerdo, pues quizá desde el punto de vista laboral se pudiera argumentar como causa de fuerza mayor motivo de suspensión, y en tal caso la propia ley determina que el patrón puede dar un aviso a posteriori, es decir, primero suspender, después cuando la autoridad, en este caso jurisdiccional, que siguen siendo las juntas de conciliación y arbitraje, mientras los tribunales del Poder Judicial no se instalen, para pedir la aprobación de esta suspensión, caso en el cual la autoridad laboral puede fijar una indemnización por el importe hasta de un mes de salario, y aquí no habla de salario mínimo, sería el salario real integrado de cada trabajador, pero limitado únicamente a un mes. Pero no deja de ser
una situación de polémica, de discusión, Claro, que va a generar conflictos en el futuro. son temas polémicos y cada quien tiene su mejor punto de vista. Yo en lo personal considero que el secretario de Salud y el Consejo de Seguridad General sí pueden tener facultades para establecer suspensión de actividades en las medidas contingentes. Lo que estimo que es polémico y que no alcanzan sus facultades es para obligar a los patrones a pagar el 100% de los salarios a los trabajadores que ellos determinen que no deben de asistir. Creo que ahí sí hay una situación que no alcanza a cubrirse del acuerdo. El otro tema más polémico, para irnos ya dando un poco más de prisa, es quiénes sí pueden trabajar en términos de lo que es el segundo artículo de este acuerdo del 24 de marzo. Se establece quiénes sí pueden trabajar. Todas las empresas, salvo algunas en específico, concretamente adicionalmente aquellas que sean necesarias para enfrentar la contingencia sanitaria. Y menciona... o llamamos la crisis, para no utilizar la correcto, palabra contingencia sanitaria. Aunque así lo dice ahí, sí. y eso es clave por lo siguiente: los restaurantes que mencionan, las gasolinerías, los hoteles, los supermercados, los mercados, son de esos que son necesarios para enfrentar la contingencia. Creo que no. Creo que más bien el acuerdo fue débil en cuanto a no querer entrar a una suspensión generalizada de labores y mejor estableció prácticamente la obligación de que todos los servicios de salud deben trabajar de manera completa y que todas las empresas podrían trabajar, con las excepciones, por ejemplo, de las escuelas, todos los servicios académicos, las aglomeraciones, los traslados de personas y demás que lleven más de 100 personas, etc. Y lo demás, no hay hasta el día de hoy, claro, no hay hasta el día de hoy una disposición que prohíba que estas empresas trabajen. No existe, a mi parecer. Ahora, es importante también distinguir una declaración general de contingencia sanitaria con suspensión de labores de lo que sería un caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de una declaración de contingencia que suspendía las labores, se acata y se cumple de manera inmediata sin mayor requisito. Si esta no existe y alguien tiene que argumentar una fuerza mayor o un caso fortuito, discutible ahí las causas, pero para efectos prácticos, en este momento digamos que es algo ajeno al empresario, tiene que cerrar. Entonces, si es fuerza mayor, debe suspender los trabajos y después pedir la aprobación de la Junta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, así es. Y ya la Junta determinará si esta suspensión genera una indemnización, primero si la aprueba. Así es. Si no la aprueba, entonces el patrón tendrá Tiene que que pagar pagar los los días de completos. Todo el tiempo. todo el tiempo que mantuvo sin trabajar la empresa. Y si sí la aprueba, podrá fijar una indemnización. Esta indemnización estará en función del tiempo probable que dure la suspensión y del tiempo que el trabajador en todo caso tarde en conseguir empleo, sin que en todo caso se pueda rebasar de un mes de sueldo. Aquí sí, no es un mes de sueldo mínimo, Sí, es el un que mes de percibe sueldo cada que quien. recibía el trabajo. Entonces son situaciones Son muchos diferentes escenarios. que son complicadas. Para efectos de toda la audiencia que nos está siguiendo, podríamos entonces, doctor, decir que no existe formalmente una declaración de contingencia sanitaria, que estamos de acuerdo en que hay disposición que evita, así lo establece, que acudan a los centros de trabajo determinadas personas y grupos vulnerables, que es discutible sus facultades para establecer que deban pagar sus salarios en las formas en las que lo establece, una adicional que las empresas tienen permiso para trabajar siempre y cuando no haya traslado de personas de manera colectiva, se entiende, aglomeraciones que rebasen 100 personas en espacios cerrados y las demás circunstancias. Hasta ahí estamos. Hay quienes podemos concluir que el conjunto de disposiciones ya pueden constituir una declaración de contingencia sanitaria emergente. Pero creo que al final de cuentas, con todo y esa, el acuerdo del 24 de marzo no establece la suspensión general de las labores, sino solamente los casos específicos de las personas lactantes,
Sí, los grupos vulnerables. Y grupos vulnerables. Así es de que en cualquier caso no se aplica todavía esa indemnización de un mes máximo de salarios diarios y no hay facultades para cerrar ninguna empresa ni despedir a trabajadores. Entremos a algunos hechos más específicos que por aquí nos hacen llegar, doctor. En diferentes entidades de la República, los gobiernos, los ejecutivos han emitido declaraciones de contingencia sanitaria, han establecido restricciones al tránsito, han establecido la obligación de cerrar empresas. ¿Esto es válido? ¿Es factible que una entidad federativa tenga esas facultades y llegue a sus alcances? Yo estimo que sí, en términos de lo que su constitución local establezca. Cada entidad tiene una constitución que es su carta magna interna, y si ahí se establecen estas facultades y estas atribuciones, puede hacerlo con el ámbito local, no rebasando más allá de ello. Inclusive, tal vez algunos municipios, parece que Orizaba también así lo hizo, o algunos de los municipios de Veracruz también lo hizo. Desconocemos, o desconozco en lo personal, si su constitución le otorga al municipio y a su presidente, a su ayuntamiento, estas facultades, pero podrían hacerlo si eventualmente las constituciones locales así lo establecen. ¿Estaría usted de acuerdo en esta parte, doctor? Sí, bueno, finalmente es una estrategia de salud. A mí me parece que lo que entra en el terreno de la polémica son los efectos laborales, pero principalmente los económicos. Porque bueno, en la medida en que incluso el patrón, si él está de acuerdo, instruye a los trabajadores o les permite ausentarse del trabajo y les ofrece pagarles el salario completo, pues evidentemente no habrá conflicto, porque el trabajador no estará sufriendo ningún menoscabo en sus derechos ni en su salario. Claro. El problema es no únicamente cuando el patrón no esté, digamos, en la disposición o en la voluntad de seguirle pagando el salario a los trabajadores, sino que también hay que tomar en cuenta que en este país no todas las empresas están en la situación de tener la capacidad económica como para poder sostener esta determinación de este acuerdo administrativo, porque independientemente de que también hay varios criterios para poder deslindar cuando estamos frente a una microempresa, una empresa pequeña o una empresa mediana o una gran empresa, bueno, pues lo cierto es que las posibilidades económicas, el poder económico es muy diferente, y que entonces ciertamente puede ser recomendable, y probablemente en un ánimo de preservar la paz social y considerando las potencialidades económicas, lo más recomendable es que las grandes empresas lleguen a acuerdos con sus trabajadores, con sus sindicatos, para no menoscabar los derechos o las prerrogativas de los trabajadores hasta donde el equilibrio económico, la sustentabilidad de la empresa lo permite, pero no es el mismo caso de micro y pequeños empresarios que pueden tener menos de 10 o menos de 5 trabajadores, que muchas veces viven al día, como las pequeñas fondas, suponiendo que estén perfectamente formalizadas, y que muy difícilmente van a tener estos microempresarios la capacidad económica como para poder sostener el pago íntegro de los salarios a todos sus trabajadores durante todo el tiempo que perdure esta circunstancia. Claro. Que tampoco está definida. Sí, la verdad es que la solución es complicadísima. La reforma a la Ley Federal de Trabajo del año 2012, que como consecuencia de la crisis del virus H1N1 se reformó buscando alguna alternativa de solución, lo cierto es que no satisfizo a nadie y sembró bases más complicadas y a veces también muy injustas, tanto para trabajadores como para patrones, en un escenario como el que el día de hoy estamos viviendo. ¿Qué hacer cuando el patrón ya no soporta una empresa, porque es pequeña, porque es mediana o porque es grande, como las aerolíneas, que con esta circunstancia han comprimido a la mínima expresión sus vuelos, sus aviones, los servicios? ¿Qué hacer cuando una empresa está en una situación complicada? Bueno, al final de lo que dijo el doctor, que es la solución mayor, y con esa vamos a concluir más adelante,
es que en términos jurídicos o en términos prácticos lo que se procedería a hacer es un conflicto colectivo, quizás un cierre parcial que va a tomar tiempo, que es un procedimiento largo y que no garantiza resultados y que a todo el mundo desgasta. ¿Qué hacer los trabajadores cuando son despedidos como consecuencia de la circunstancia? Cuando les exigen que firmen una licencia sin goce de sueldo, cuando les exigen que firmen unas vacaciones anticipadas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer los patrones cuando están en esta situación complicada económica y que impacta laboralmente? Bueno, por supuesto, las vías de asesoría jurídica, está la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, está la Procuraduría Local de la entidad respectiva, la Ciudad de México incluida, también de la Defensa del Trabajo. Estamos aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados como una institución también muy profesional, dispuestos a poder atender cualquier requerimiento sin distingo. Pero lo más importante en todo este tema, más allá de todo este enramado jurídico, este entramado que a veces nos lleva a soluciones complicadas, divididas, que no hay consenso y que además no sabríamos ni siquiera cómo resolverían los tribunales de amparo, no hay duda que lo más importante el día de hoy es que con una conciencia social, con una solidaridad, con un espíritu ético de entendimiento y de comprensión, trabajadores, patrones, sindicatos dialoguen. Eso es lo fundamental. Solución es conciliación a través de una negociación. Es la mejor alternativa. Evita desgastes, evita conflictos, evita riesgos y resuelve si a todos beneficia. Lo fundamental es lograr que la empresa subsista como fuente de trabajo y que los trabajadores mantengan un ingreso digno que les permita también vivir dignamente, mínimamente, cuando menos en esta circunstancia compleja. De otra forma, llegaremos a situaciones que son impredecibles, que jurídicamente son también difíciles de establecer su resultado final. La negociación, mis queridos amigos, es la mejor opción. Un convenio entre un patrón, entre una empresa y su sindicato, sus trabajadores, o la coalición de trabajadores si no hay sindicato, no necesariamente requiere la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Todavía no existen los tribunales del trabajo, hasta octubre de este año estarán los primeros. Un convenio, siempre y cuando no contenga una renuncia de derechos, no requiere aprobación de la Junta. Bueno, en ningún caso requiere aprobación de la Junta. Si hay violación de derechos, solamente esa parte sería discutible y nula ante las juntas. Pero las juntas no están trabajando actualmente, también están cerradas. Si bien es cierto que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dispuso que su personal era necesario para poder seguir adelante y enfrentar la contingencia y estar laborando, lo hacen al interior, pero no hacia los servicios jurisdiccionales que prestan. En consecuencia, si no hay tribunales, ¿para qué tenemos que estar en conflictos que a todo el mundo va a estar? No se requiere una aprobación. La solución es la mejor opción. Doctor, si usted quisiera cerrar con alguna parte. Sí, bueno, en esa parte coincidiría plenamente. Yo creo que las expresiones que la Constitución ha utilizado en el artículo 123 desde 1917, equilibrio y armonía entre los factores de la producción. Entonces, desde ese punto de vista, la solución que tiene una mayor certidumbre y que además garantiza de alguna manera la preservación de la paz social es que las partes se pongan de acuerdo dentro del contexto, desde luego, de la Ley Federal del Trabajo, que se respete, sobre todo, en primer lugar, la estabilidad en el empleo, pero que al mismo tiempo se apliquen las normas laborales como están. Si hay alguien o algún sector que no le parezca como está, se puede promover que se modifiquen, pero mientras no se reformen, pues hay que acatar lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y básicamente, la manera más eficaz para poder preservar
la sustentabilidad de la empresa, pues es el acuerdo de las partes, lograr la conciliación, la concertación, la negociación colectiva, Claro. de tal manera que tratando la empresa en función de su potencial económico, afectar de la menor manera posible a los trabajadores, darle prioridad a los grupos más vulnerables dentro de los propios trabajadores y preservar la viabilidad de la fuente de trabajo para estar en condiciones de reabrirla cuando se supere el problema, pues será al final de cuentas la mejor solución. Claro, hay ejemplos de éxito, hay quienes han establecido media jornada, medio salario, hay quienes han establecido 15 días de trabajo por 15 días de descanso, hay quienes han establecido días alternados de trabajo, hay diferentes formas de enfrentar la crisis y de resolverla. La Trabajo a distancia en algunos casos, ¿no? Eso es importante, los factores, y lo que le menciona, ni está prohibido, ni tiene ninguna dificultad siempre y cuando el trabajo se pueda prestar a distancia. Es también una extra. Es una alternativa. Con esto concluimos este programa. Agradecemos la gentileza de su atención. La Barra Mexicana Colegio de Abogados hace un esfuerzo por cumplir siempre con su función social, con ética, con responsabilidad y con profesionalismo, y se compromete a estar atenta y pendiente a todo lo que se requiera, que haya aportaciones y que haya este tipo de eventos. Esperemos que si más adelante se requiere, tengamos una segunda edición de este programa. Por hoy, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.